tratando de interpretar a la gente en su casa, más allá de entrar en cada una de las medidas que hemos discutido profusamente aquí y en otros espacios de televisión y radio, lo que uno percibe esta semana del gobierno es una irritación permanente porque lo están criticando, básicamente. Y que cuando uno se da cuenta que un chileno muere cada 15 minutos y 120 personas mueren al día, la verdad es que la crítica o las teorías de la conspiración de la prensa internacional, como dijo el ministro París, parecen absolutamente desenfocadas, digamos. O sea, yo leía su entrevista el fin de semana en el Mercurio, me pareció que había una excesiva concentración en defender al gobierno. Yo sé que es su función, yo sé que ese es su rol, pero el problema no está en la crítica, si es justa, injusta, habrá algunas legítimas, otras oportunistas, vendrá de la oposición, habrá algún candidato presidencial que quiere sacar réditos políticos, pero están muriendo 120 personas por día, ministro. Entonces, que el presidente, que el ministro de Salud, que usted y sus equipos se concentren excesivamente en los medios de comunicación en defenderse de críticas que a lo mejor son injustas. Yo coincido con usted. A lo mejor las críticas son injustas, a lo mejor algunas vienen con un componente político, con oportunismo, con deseo de populismo, en fin. Porque hay dos variables que el gobierno sí podía controlar. Uno era la comunicación de riesgo, que ya lo mencionaba Diana, y ahí el ministro Figueroa, inaugurando el año escolar, hoy día parece una escena bastante ridícula. Y en segundo lugar, la variable financiera. Porque someter a los chilenos a una cuarentena económica me parece a mí de lo más cruel que hay. Tenía esto guardado, ministro, y se lo digo con mucho respeto, y me gustaría escucharlo. Mira, yo te agradezco además el tono de la conversación. Por supuesto que estoy en desacuerdo con muchas cosas. Vamos a cuarentena, que sabemos que es muy complejo para millones de personas, y por eso vamos a seguir. Pero yo creo que hasta el ministro París, si estuviera acá, diría que seguramente alguna de las medidas habría que haberlas tomado antes. Nosotros mismos lo vimos diciendo previamente, antes de que saliera el anuncio presidencial, que él creía que la cosa se iba a apretar. O sea, hay claramente, y por parte de la comunidad médica, había necesidad de tomar medidas, y lo sabe todo el mundo. Así la hemos hecho, Paulina. La comunidad médica también está representada en un consejo que nosotros tenemos por el COVID, en que está el ministro París, y esta idea de querer sacarle el piso al ministro París y al equipo de salud me parece que es completamente equivocada. No, al revés, todo lo contrario. Precisamente en el ámbito de la comunicación de riesgo. Hay quienes han tratado de hacer una serie de lucubraciones que simplemente no son ciertas. El ministro Pero París usted también cree que es un extraordinario ministro que ha dejado una pega muy buena, muy difícil. La doctora Paula Daza también lo es, y nosotros respaldamos siempre esas medidas. Entonces, pero esa lógica de la conspiración, la lógica de la conspiración es impresentable, pues, ministro. O sea, ¿Pero quién ha dicho eso? Cuando usted dice que quieren quitarle el piso, ¿quién le quiere quitar el piso al ministro? O sea, si al ministro le va bien, nos va a todos bien. O sea, perdón, me acaban de leer una serie de cosas diciendo que él no es el que toma las decisiones, después hay otros por el lado. Cuando el ministro París aparece diciendo que el Washington Post y el New York Times, dos diarios súper prestigiosos, están casi en una suerte como de conspiración editorial en contra del gobierno, como que todo pierde seriedad. A ver, y yo no he pronunciado ni una palabra sobre eso, José Antonio, así que no me atribuyas con respecto a cosas que yo no he dicho. Pero, ministro, vamos a ver una nota a continuación, pero antes, pero es importante afirmar. Si me preguntan, no puedo contestar, entonces ¿cómo lo hacemos? Lo oímos, pero solo decirle que aquí lo que se está diciendo al revés es que hay que apoyar, yo encantado de al equipo sanitario. Todo el rato que ustedes quieran, pero si me preguntan cosas me dicen, déjenme por favor tener un mínimo de espacio para poder contestarlas, porque si no es imposible, digamos. Hoy día estamos en una estructura económica mundial que se ha desarrollado por lo digital y todo, de tal manera que los ricos están siendo cada vez más ricos y los pobres están siendo cada vez más pobres. Entonces hay que cambiar, de alguna manera, Diego, hay que cambiar la vieja manera como estamos redistribuyendo la riqueza. Y finalmente hoy día un rico como Jeff Bezos dice... Pero ¿sabe qué es lo notable de eso, Monse? Que nos dice, démosle un bono a la gente, o nos dicen, yo voy a pasar un billete una vez para que me dejen tranquilo. Él dice, oye, súbeme el impuesto, generemos infraestructura, que fue lo que le pidió Biden. Le dijo, oye, necesitamos plata para hacer más infraestructura, para dar más empleo, para generar más. En el fondo, una cuestión súper en fácil, súper capitalista, ni siquiera una cuestión comunista, una cuestión. Entonces pero lo que quiero poner en la mesa es la estructura. O sea,
se conforman hacia formar una estructura que genere justicia, empleo y todo lo que yo pienso que los cuatro quieren. Si eso no está en discusión, yo creo. Hay un debate ahí. Le toca a Diego. Sí. Diego. Sí, no, yo partiría por hacerte una precisión. No es cierto que se crea un impuesto en Estados Unidos, sino que lo que se está discutiendo es que se va a aumentar un poquito el impuesto corporativo. Que esa discusión la podemos tener. Del 21 al 28%, Diego, no es un poquito. Es del 21 al 28%, no es un poquito. Depende cómo lo mire, porque usted se está negando un 2,5% para los superricos. Eso es un poquito. No, pero además que el 2,5 es solo una vez. No, es que tampoco estoy para que... No sé si lo ofendieron, pero tampoco estoy para que usted... Yo soy periodista. No puedo aceptar que usted a través de la palabra disfrace las cosas, porque no es así. Dije desde el principio subir el impuesto... No, Diego. Dije desde el principio subir el impuesto del 21 a un 28%. Di la información tal cual es. No me diga usted subir un poquito y todo y que no se creó un impuesto. Nunca he dicho eso. El punto no es ese, el punto central, para que usted sepa, es que Chile es uno de los países que después de las transferencias directas del Estado, menos baja su tasa de litigación de Gini. O sea, la desigualdad antes de impuestos y después de las transferencias directas es prácticamente la misma. Entonces, yo de verdad creo que con la misma vehemencia que algunos dicen subamos los impuestos, yo no los veo con el mismo entusiasmo para hacer más eficientes las transferencias directas del Estado, para bajar la cantidad de operadores políticos que hoy día tiene el Estado financiados por todos los chilenos. Hace una segunda trampa. Ese índice es una segunda trampa. Ese índice tiene que ver con la cantidad de impuestos también que se recauda, no solamente cómo se transfiere. No necesariamente. Sí, pues señor. No, pero perdón, a ver, si lo interesante es uno... Mire, esto lo estudia al revés y al derecho, ¿no? Usted está equivocado. Pero ¿saben qué? Discúlpenme que lo interrumpa, pero yo creo que la gente lo que quiere escuchar es no es una opinión. ¿Qué podemos hacer para mejorar la condición de lo que se está viviendo? No es una opinión, y no quedarnos Diego. entrampados en dime y te direte y... No, y Andrea, si no anime acá, más si no tiene que animar. menos. No tiene que animar, Andrea. Aquí yo estoy hablando contigo que no son opiniones, son información. Uno siente que cuando el ministro de Economía toma la voz que le corresponde al ministro de Educación, el ministro de Educación perdió total liderazgo. Entonces, la pregunta que yo le hago es bien directa. ¿Usted tiene el liderazgo suficiente como para poder manejar el regreso a clases en pandemia, sí o no? Porque si el ministro de Economía se refiere a los profesores, si el mismo colegio de profesores y el profesor Carlos Díaz dice que tiene una pésima relación con el ministerio, si todos los actores involucrados en la comunidad escolar, la verdad que no lo valían a usted como un interlocutor, uno piensa que su liderazgo en este proceso está absolutamente descompuesto. Por eso yo se lo pregunto, ¿qué es lo que usted considera necesario y si usted cree que es el hombre para poder diseñar el regreso a clase en un año como este? Absolutamente. Yo no tengo, por supuesto que uno puede cometer, y por seguridad, porque somos humanos, cometeremos errores durante toda nuestra trayectoria profesional y lo importante es acotar ese margen de error al máximo posible.